Este video no tiene objetos políticos, reivindicaciones o apologías. Creo que es necesario recordar un hecho brutal que acontece el año 1938, el 5 de septiembre. El día de ayer se conmemora una vez más una masacre en nuestro país, la cual es sepultada y olvidada. Y es por eso que es necesario recordarla. Me refiero a la masacre de los nazistas chilenos de 1938, los cuales fueron cobardemente y brutalmente asesinados ese año en el gobierno del señor Arturo Alessandri. Estos fueron masacrados después de su rendición, producto de su intento de toma de poder, apoyando a la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez del Campo, el movimiento nacionalsocialista chileno. Bien. Lo curioso de este movimiento es que fue un movimiento que, bueno, no es alemán, como bien sabemos, y que justamente reivindicaba al chileno. Y este movimiento que es muy poco conocido en Chile, sobre todo en la historia, y que además las veces que se intenta un poco rescatar para esta información para poder estudiarla, inmediatamente se es censurada. Este movimiento chileno, político, tiene una influencia importante en el movimiento nacionalsocialista alemán. De hecho, cuando sus inicios, que parte en 1932, por parte del líder Jorge González Bombarés y el ideólogo escritor de este movimiento, Carlos Keller, que vendrían siendo una especie de Oswald Spengler o Alfred Rosenberg del movimiento nacionalsocialista alemán. Bien, ellos rescataban cierta influencia del movimiento nacionalsocialista alemán porque habían leído una copia de Mi lucha y le parecía bastante interesante esta doctrina o lo que proponía el movimiento. Sin embargo, en Chile en esa época, en nuestro país tenía una pésima educación, y lo digo porque el común de las personas generalmente no leía. Bueno, todavía no lee nada, nadie lee nada, pero por lo menos en esa época había menos acceso a la información. Quizás esa es la palabra correcta. No como ahora que tenemos acceso a la información y estamos llenos de analfabetos. Pero en fin. Bueno, el tema es que ese movimiento intentó hacer una copia del movimiento, una influencia, pero ligada a nuestro propio suelo y a nuestras propias costumbres. De hecho, en ese movimiento nacional socialista chileno no se habla mucho del problema del sionismo o no se ataca mucho la figura del judío, sino que más bien lo que se intentaba hacer era un movimiento representativo nacional y que claramente combatiera la decadencia política, porque también en esa época había decadencia política, no es un síntoma actual, y que básicamente ellos apoyaron en esa época a Carlos Ibáñez del Campo, quien podría ser ubicado en una derecha más tradicional o conservadora, para poder llegar al poder. No era un movimiento muy grande, sí tenía seguidores o adherentes, y también escribieron ciertas revistas como Trabajo, no recuerdo la otra, pero sí tenían cierto material que los podían hacer un poco más visibles. Uno de los escritores más importantes del siglo XX chilenos de literatura, Miguel Serrano, con el tiempo también escribiría en la Nueva Edad y también escribió bastante sobre este movimiento y tratándolo de una manera un poco un movimiento soberanista para poder conquistar cierta soberanía, valga la redundancia, de Chile respecto al imperialismo que siempre también ha existido. Y básicamente este movimiento era antimarxista, también era anticapitalista. Ellos proponían una sociedad chilena, o al menos una comunidad chilena, en donde se puedan rescatar ciertos principios y valores del chileno, que el país fuera soberano y que de esa manera Chile también pudiera estar dentro de los mejores países del mundo, niveles sociales, económicos y de todas las índoles, ¿no? El tema en sí es que el 5 de septiembre son masacrados 60 estudiantes, 60 jóvenes aproximadamente, que básicamente, como dije en un comienzo, intentan tomarse la Casa Central de la Universidad de Chile y el Seguro Obrero, la Caja del Seguro Obrero, donde estos muchachos, ¿cierto?, iban con el señor Ibáñez del Campo, que después no aparece en ese momento, Jorge González Fomarés tampoco,
Y todos estos jóvenes son, bueno, primero cuando se toman esta casa de la Universidad de Chile, son tomados prisioneros dado que se rinden en esa manifestación. Y luego Carabineros de Chile, como dije anteriormente, que estaban bajo la tutela del gobierno del señor Alessandri, son dirigidos a la caja de compensación o al menos a otro lugar donde ya estaban rendidos y los masacran sin armas. Bien, caminaron por las calles, ahí hay unas fotos que están en internet en Angustina, en Huérfano, no me acuerdo bien. Y bueno, luego de esa caminata, humillación, son masacrados por Carabineros de Chile, casi todos, quedan 3 o 4 vivos, y que básicamente no fueron porque quisieran dejar a todos vivos, sino que más bien fue por un tema de que las personas que sobrevivieron actuaron su muerte para no poder ser asesinados. Incluso también el testimonio de otra persona que no alcanzó a llegar porque venía de la quinta región y no el metro se demoró, el tren, perdón, se demoró un poco y no alcanzó a llegar. Pero básicamente fue un asesinato en la democracia que tanto se habla y que tanto se, se busca con nostalgia, como que ya no existe y todo el tema, ¿no? Es por lo que mucho se lucha. Pero básicamente eso es un movimiento influenciado en el nacionalsocialismo y que más allá de eso creo que hay que recordar esa masacre, recordar ellos también fueron nacionalsocialistas, nazistas, chilenos a la acción, que es una frase no de un nacionalismo, fueron nacionales socialistas. Sé que hay muchas personas que no lo quieren admitir, un poco para blanquear su imagen política, pero da lo mismo, si fueron nazistas, y eso es lo que hay que dejar en claro. Y no lo digo como en el fondo para estar orgulloso, sino que más bien que en Chile existió un movimiento nazista, te puede gustar o no, esas son impresiones de cada uno, da igual. Lo importante es que fueron, digo, este hecho en particular, que fue brutal, cometido por la democracia chilena, que siempre tiene un nivel de autoritarismo y totalitarismo terrible, y que ellos generalmente se afirman de los totalitarismos de la historia para poder proponer su paraíso ilusorio, ficticio, ¿bien? Así que eso, recuerden esa masacre, una masacre que no se habla y que, bueno, sectores de derecha siempre tratan de izquierdistas a los nacionalsocialistas y los tipos de izquierda tratan de derecha a los nacionalsocialistas. Creo que eso ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, hay demasiado material para hablar sobre eso. Lo importante es saber que si asesinaron personas, no puedo decir que eran blancas palomas ni grandes samaritanos, no, no se habla de eso. Solamente eran jóvenes con ideales políticos que intentaron hacer un golpe de Estado, o al menos esa era su voluntad, es lo que querían ellos hacer, pero no lo pudieron llevar a cabo. Bien, recordar eso también, como otras masacres también que están en Chile que no son consideradas a propósito de los 50 años del golpe de Estado de la intervención norteamericana en Chile con Salvador Allende Gossens. Bien, así que eso, recordar también y no olvidar los orígenes, y no lo digo de forma doctrinaria, yo por mi parte cada vez me alejo más de las doctrinas, creo que eso depende de cada quien, pero si voy a reivindicar ciertas fechas y si soy algún movimiento político, recordar que también tiene influencia en ese movimiento, para no seguir planteando más imagen. Eso, chao que estén bien y sigan meditando.